La saga del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la civilización del automóvil, los expertos advierten de que hemos consumido la mitad de las reservas mundiales del petróleo que la naturaleza tardó millones de años en producir. Nacionalismo petrolero. En la posguerra, las relaciones entre un creciente número de países industriales dependientes del petróleo y los países productores del sur, donde empezaban a extenderse los movimientos nacionalistas, conocieron problemas económicos y políticos que empeorarían en las décadas siguientes. En Estados Unidos, ajeno a la recuperación de posguerra, la sociedad consumista se desarrolló libremente. Como resultado de esta despreocupada prosperidad, el número de vehículos en Norteamérica representaba el 80% del mundo en 1947. Aunque el país seguía siendo el mayor productor, consumidor y exportador de petróleo, algunos analistas comprendieron que las cosas estaban a punto de cambiar. Resultaba evidente que la demanda mundial de petróleo era superior a las reservas de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y Japón reconstruyeron su economía en base al oro negro. En ese mismo momento, el consumo norteamericano se disparó. El reconocimiento de esta creciente demanda y de que era posible encontrar petróleo extranjero en yacimientos mucho más grandes y con una producción más económica hizo que las compañías americanas y británicas intensificaran su búsqueda de nuevas fuentes en todo el mundo. La mancha de petróleo se extiende. En 1945, el Departamento de Estado norteamericano hizo un informe sobre el petróleo y Oriente Medio. En aquel momento, las compañías petrolíferas empezaban a advertir que Oriente Medio tenía mucho oro negro. Hasta ese momento, solo Estados Unidos y Rusia eran países productores. El informe concluyó que controlar el petróleo de Oriente Medio serviría para ostentar el poder político y económico. Palabras textuales, y no ha cambiado. En diciembre de 1945, este deseo político quedó expresado en la Conferencia de Yalta, que marcaría el destino del mundo para las décadas siguientes. A pesar de su deteriorada salud, el presidente Roosevelt se reunió en Port Said con Abdelaziz, que fundó el Reino de Arabia Saudí. En esta reunión firmaron el acuerdo Petróleo por Seguridad. Roosevelt le dijo a Aziz, su homólogo saudí: asegúrenos un acceso privilegiado al petróleo saudí y a cambio nosotros le garantizaremos seguridad contra ataques externos e internos. Fue lo que se llamó el paraguas americano. Los antecedentes de una alianza tan paradójica entre uno de los países feudales más arcaicos de la época y la democracia más poderosa y moderna del mundo datan de 20 años antes, cuando Ibn Saud, confiando en la fuerza de las espadas y el Corán, lideró a varias tribus nómadas belicosas y conquistó la Meca para crear el Reino de Arabia Saudí. Una anécdota sobre los tiempos heroicos de la explotación del petróleo resume la situación. En los años 20, un hombre extraño con un casco colonial y una sombrilla verde caminaba por la inmensidad del desierto de Arabia Saudí. Era el mayor Frank Holmes, un avispado ingeniero de minas neozelandés. Su objetivo era encontrar un raro espécimen de mariposa negra, una ingeniosa metáfora de lo que la riqueza del oro negro iba a suponer y que fue el primero en intuir.
contactó con la Anglo-Persian, compañía anglo-persa, que envió un equipo de geólogos a la zona. Pero como estaban acostumbrados al modelo iraní, no pensaron que el petróleo que buscaban estuviera oculto bajo la arena de las dunas que tenían ante sí. Su informe arrojó resultados negativos. La anglo-persa abandonó el proyecto sin saber que había estado cerca del más preciado tesoro de la historia del petróleo. Los norteamericanos, más pragmáticos que los ingleses, quisieron apoderarse de dicho tesoro. En 1933, Standard Oil de California, la SoCal, abrió camino. Hizo un trato con el rey Abdelaziz, que le concedió 1 millón de metros cuadrados en la zona oriental de su reino a cambio de 30.000 libras en monedas de oro. En 1933, 2 geólogos y un intérprete al volante de un Ford y escoltados por una docena de beduinos cruzaban el desierto. Los primeros años fueron decepcionantes, pero a finales de la década de los 30 se hicieron algunos descubrimientos prometedores celebrados con gran pompa por el rey Abdelaziz. Esto marcó el comienzo de la fabulosa aventura del petróleo saudí. Diez años después, a principios de la década de los 50, iba a conocer su primer triunfo en la región de Ghawar, donde se descubrieron varios yacimientos, todos dentro de un mismo campo de 200 kilómetros de longitud. Esta enorme bolsa de petróleo, con una superficie de 2.250 kilómetros cuadrados y que sigue siendo la mayor del mundo, hizo decir a los geólogos que Arabia Saudí flotaba sobre un mar de petróleo. Texaco y SoCal no podían gestionar tal cantidad, por lo que se asociaron con Mobil y Standard Oil de Nueva Jersey, la actual Exxon. Esta asociación dio como resultado la Arabian American Oil Company, la Aramco, un gigantesco consorcio americano. El éxito de esta industria en plena expansión fue una de las razones por las que los representantes del petróleo ignoraron los levantamientos políticos que empezaron a darse en los países productores del sur. En los años 50, cuando el sentimiento nacionalista se extendía por los países de Oriente Medio, la población, liberada recientemente del colonialismo, empezó a tomar conciencia de su situación, y lo hacía tras más de 5 siglos bajo el yugo del Imperio Otomano. Fue una especie de búsqueda de identidad. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo? Se desarrolló un nacionalismo árabe. Primero estuvo representado por el partido Baath, después por Nasser, y también por fuertes tendencias políticas como el socialismo, el marxismo, el fundamentalismo y últimamente y desgraciadamente el terrorismo. Esta ola nacionalista permitió la aparición de una conciencia nacionalista del petróleo. Estos países se dieron cuenta de que les habían estado tomando el pelo con los llamados acuerdos de concesión, firmados por el periodo de entreguerras. Juan Pérez Alfonso, el señor de la guerrilla. Un país no árabe, Venezuela, iba a tener un papel importante en el despertar del nacionalismo petrolero. Junto con México, es uno de los países productores más antiguos de Latinoamérica. En 1910, a pesar de los indios, la naturaleza y el clima, las grandes petroleras angloamericanas como Shell y Standard Oil enviaron a sus prospectores a buscar zonas ricas en oro negro. Tras unos comienzos poco fructíferos, en los años 20 se hicieron varios descubrimientos seguidos, especialmente en la cuenca del Maracaibo. Sangrientos caudillos corruptos, marionetas en manos de las petroleras, se hicieron con el poder en sucesivos golpes de Estado. La situación terminó tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del general Marcos Jiménez.
Durante este periodo, las grandes petroleras extendieron sus actividades en Venezuela, que se convirtió en el primer país exportador de crudo a Estados Unidos. Para la mayoría de los venezolanos, las casas de los trabajadores del petróleo, construidas según modelos americanos, eran el escaparate de una prosperidad ilusoria, como demuestra este documental promocional que elogia la gloria de las petroleras. Eran como oasis en un país asolado por la pobreza. El del petróleo era dinero fácil, pero solo se beneficiaban unos cuantos líderes insensibles a la justicia social. En lo sucesivo provocó que descendieran cosechas y exportaciones en general. A principios de los años 30 hubo una migración en masa de las zonas agrarias, cuyas consecuencias siguen afectando hoy a los venezolanos. En 1947 Venezuela aprobó su democracia y surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era amigo y compañero del nuevo presidente de la República, Rómulo Betancourt, un político progresista que nombró a Alfonso ministro de Energía. Se habían conocido en la universidad cuando comenzaron las primeras huelgas de los trabajadores del petróleo en 1925, sofocadas con dureza. Pérez Alfonso apoyó la lucha de los trabajadores contra las petroleras y fue encarcelado con ellos. Desde esa época su sueño era transformar lo que llamaría la maldición del petróleo en un medio de promocionar su país y aquellos otros que pronto serían llamados del tercer mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir, en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces de esa forma estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo también indirectamente nos introducimos en la economía de los países desarrollados, porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Con este tipo de discursos, Pérez Alfonso pronto se convirtió en la bestia negra de las petroleras, que le apodaron el señor de la guerrilla. En 1948, un año después de convertirse en ministro de Industria, Pérez Alfonso consiguió su primera victoria al cuestionar los antiguos acuerdos de concesión impuestos por las petroleras y según los cuales el Estado solo recibía el 10% de los beneficios. Tras duras negociaciones, Pérez Alfonso obtuvo un gran aumento, el 50% en vez del 10% original, el famoso 50-50. Su éxito se convirtió en modelo de todos los países del sur, que también quisieron mejorar sus beneficios. La tragedia de Mossadegh. En 1951, Irán siguió el ejemplo de Venezuela. Fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía de petróleo anglo-iraní, la antigua anglo-persa y actual BP, que había convertido el país en una colonia del oro negro desde principios del siglo XX. En esa época Irán era una monarquía constitucional encabezada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un inexperto joven que bajo presión británica había sucedido a su padre en 1941. Todo empezó con un conflicto social. En marzo de 1951, mientras la anglo-iraní se negaba a satisfacer las exigencias de los trabajadores, comenzó una huelga que paralizó la región de Abadán, la enorme terminal de petróleo iraní, que se extendió rápidamente por todo el país. La élite nacionalista iraní, sin equivalente en ningún país vecino de Oriente Medio, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Estaba liderada por un carismático miembro de la oposición, el doctor Mossadegh. Había ejercido la medicina y su oratoria era bien conocida entre sus colegas de la Asamblea Nacional. El gobierno se vio obligado a dimitir en medio de este periodo de agitación e inflexibilidad de las petroleras hacia las exigencias de los trabajadores.
El 26 de abril de 1951, el Parlamento pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno. En la cresta de su popularidad, Mossadegh presentó un proyecto de ley a los miembros del Parlamento que autorizaría la inmediata nacionalización de la anglo-iraní. Se aprobó 3 días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró: el objetivo de esta nacionalización es llevar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo y asegurar la paz en el mundo. La noticia cayó como una bomba en la prensa internacional. Las cancillerías de Occidente y la plana mayor de las petroleras se mostraban indignadas. ¿Se habría vuelto tan loco Mossadegh para atacar los intereses de la sacrosanta anglo-iraní? La anglo-iraní operaba en el suroeste de Irán y había establecido una gran presencia en la zona. Había convertido a Abadán en una ciudad con todas las instalaciones necesarias, pero estaba dirigida principalmente por expatriados británicos. Había mucha mano de obra iraní, dirigida por grupos más pequeños de expatriados británicos. Daba la impresión de que era un estado dentro de otro estado o de una presencia imperial en Irán. En mayo de 1951, el nacionalismo se hizo efectivo con la creación de la Compañía de Petróleo Nacional Iraní, la NIOC. Gran Bretaña dio los pasos necesarios para que el gobierno iraní reconsiderara su decisión. Mossadegh permaneció inflexible. Y lo que es más, con el respaldo de la población y de Rusia, continuó provocando, como cuando detuvo y expulsó a ejecutivos británicos. En este país, sin élite petrolera local, esta decisión sería catastrófica para el futuro de la joven compañía nacional. Para intentar encontrar solución a la crisis, los ingleses llevaron el asunto al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Se dictó la sentencia que legitimaba la petición británica. Mossadegh, apoyado por Moscú, la recurrió con el pretexto de que el asunto era exclusivamente iraní y que no concernía a las autoridades internacionales. Los norteamericanos se involucraron en el conflicto no exentos de interés. Enviaron una delegación encabezada por Averell Harriman y Walter Levy, el famoso experto en petróleo. Llegaron a Teherán con la misión oficial de alcanzar un compromiso entre Londres y Teherán. Mossadegh volvió a negarse. Mossadegh era una persona muy compleja. Una de las dificultades que debió encontrar la gente que negoció con él fue que era muy sincero en su profundo sentimiento antibritánico y antiimperialista. Eso le dificultó mucho las cosas para llegar a un acuerdo con los británicos sobre la nacionalización de la anglo-iraní. Porque una vez que hubiera llegado a un acuerdo, cosa que implicaría un elemento de compromiso, sería como hacer un acuerdo con el enemigo. Londres respondió a la inflexibilidad de Mossadegh organizando un boicot total al petróleo iraní, considerando que pertenecía legalmente a la anglo-iraní y no al gobierno del país. Gracias a la inquebrantable solidaridad de los países occidentales con Inglaterra y a la supervisión de la Marina Real, no saldría ni una sola gota de petróleo del puerto de Abadán. Irán estuvo a punto de arruinarse debido a este embargo. Mossadegh, que quería solucionar aquella crisis económica sin precedentes, pidió ayuda a los americanos. Sin embargo, se negó a escuchar su consejo de mostrar moderación. Su vida política sería corta. En Teherán se benefició del apoyo del pueblo, pero sus seguidores tenían cada vez más conflictos con los partidarios del Shah, que quería negociar el fin del embargo tan rápido como fuera posible. En julio y agosto de 1953, las cosas tomaron otro cariz. Mossadegh organizó un referéndum para tener plenos poderes. Lo ganó sin dificultad, pero el Shah disolvió la Asamblea Nacional, destituyó a Mossadegh y partió hacia Italia a toda prisa.
El país estaba en bancarrota y al borde de una guerra civil. El mejor momento para un golpe de Estado liderado por el general Zahedi, compañero del Shah, apoyado por el Servicio Secreto Inglés y la CIA. En aquel momento, Norteamérica tenía la misión de contener el comunismo a nivel internacional. Existía la preocupación de que la desestabilización de Irán hiciera que el comunismo se extendiera y fuera aceptado en Irán más de lo que ya estaba. La prioridad estratégica era lograr la estabilidad del país. Con el tiempo, Norteamérica se dio cuenta de que Mossadegh no sería capaz de estabilizar Irán, de que la situación era insostenible. Quizá eso les influyó a la hora de apoyar el golpe que derrocaría a Mossadegh y le llevaría a dejar el poder. La posición americana fue crucial, influyente, poderosa y decisiva en el modo en que se trató el conflicto. Mossadegh fue depuesto y se le impuso arresto domiciliario. Se restauró el orden y el Shah regresó de su corto exilio gracias a los americanos. Aprovecharon su posición dominante para reorganizar el sector petrolero. El propio presidente de Estados Unidos, el prestigioso general Eisenhower, fue recibido en Teherán con gran pompa. Tomó la iniciativa de celebrar una conferencia internacional que en diciembre de 1953 llevó a la creación de un consorcio controlado por las petroleras angloamericanas, pero en el que la compañía francesa de petróleo participaba modestamente. El sector del petróleo iraní conoció un gran desarrollo en los años siguientes. El antiguo dominio inglés había terminado. Desde entonces y hasta la caída del Shah en 1979, Irán estaría en manos de los norteamericanos. La cuestión del Canal de Suez. 3 años después del infructuoso intento de Mossadegh, Gamal Abdel Nasser, un oficial egipcio de 35 años, asumió el reto y usó el petróleo como arma contra los países occidentales. Aunque Egipto era un modesto productor de oro negro, tenía una poderosa ventaja estratégica: el Canal de Suez, la principal vía de transporte del crudo de Oriente hacia Europa. El 23 de julio de 1956, un mes después de su elección como presidente de la República, Nasser proclamó la nacionalización del Canal de Suez, hasta entonces controlado por ingleses y franceses. Con la ayuda de Israel, estos intentaron recuperar sus propiedades por la fuerza y lanzaron una expedición que estuvo bien organizada desde el punto de vista militar, pero fue un auténtico desastre desde el político. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos quería mantener su influencia sobre la región. En consecuencia, obligaron a ingleses y franceses a retirarse. La respuesta de Nasser al ataque franco-británico fue cerrar el canal y sabotear los barcos. Como resultado, el suministro de petróleo a Europa se colapsó y los precios se dispararon. En 1956, 10 años después del final de la guerra, se volvió a producir el racionamiento de petróleo en Francia, renaciendo antiguas pesadillas en la mente de los conductores. La nacionalización del Canal de Suez fue un momento decisivo en la lucha de los nacionalistas árabes por el control de su petróleo. Que la nacionalización fuera un éxito hizo desaparecer la sensación de fracaso de los países árabes y petroleros en general, desde la caída de Mossadegh y su fracaso a la hora de nacionalizar el petróleo en Irán. Se dieron cuenta de que era posible. Se dieron cuenta
de que las cosas no se detenían después de Mossadegh y que podían luchar contra las grandes potencias del planeta y los grandes grupos económicos de Occidente. Cuando Nasser logró nacionalizar el Canal de Suez, abrió el camino a más nacionalizaciones del petróleo en los años 50 y 60, en países como Siria, Egipto o más tarde en Argelia. Todo esto antes de las grandes nacionalizaciones de los años 70 en la región del Golfo y también en el norte de África. Europa se enfrenta a las grandes petroleras. Los países exportadores del sur no fueron los únicos en intentar liberarse de las omnipotentes petroleras. Europa, que había confiado en ellas para su abastecimiento, intentaba conseguir su independencia energética. Francia, cuya industria refinadora era la mejor antes de la guerra, había quedado totalmente destrozada por los bombardeos aliados en 1944. El gobierno provisional del general de Gaulle y los siguientes que tuvieron que enfrentarse a esta situación restauraron y actualizaron la política petrolera de los años 20. Y más especialmente la jurisdicción del 28, que daba al Estado el monopolio sobre las importaciones de productos del petróleo. Como dijo un senador, levántense contra los omnipotentes consorcios extranjeros. Las petroleras que operaban en Francia son las actuales BP o ESSO. Estaban muy bien representadas, tenían una buena red de distribución y, sobre todo, eran un grupo de presión. Ejercían una enorme presión, por lo que Francia necesitaba homólogos con poder para no ser engullida por esas petroleras, cuya reputación no fue muy buena en el periodo de entreguerras y empeoró después. Tras la guerra se tomaron medidas para luchar contra el grupo de presión angloamericano. La antigua compañía francesa antepasada de la Elf Aquitania vio crecer su capital y la reconstrucción de la refinería se convirtió en un deber nacional. La política del petróleo francesa era original porque era liberal y estatal al mismo tiempo. Esas dos tendencias la hacían coherente. La política francesa, en cambio, era diferente y original, y además tenía un claro objetivo. Consistía en no depender de las petroleras y de las grandes compañías internacionales. En la década posterior a la guerra, Italia experimentó una fuerte expansión económica gracias a una potente industria del automóvil y al establecimiento de una industria petrolera estatal. Su historia estuvo marcada por la fuerte personalidad de su iniciador, Enrico Mattei, un hombre con un destino brillante pero trágico. 27 de octubre 1962, accidente aereo. Un aereo è caduto. A bordo v'erano 3 uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Sono profondamente angosciato di questa tragedia. Scompare con Enrico Mattei un grande protagonista delle vicende politiche ed economiche della storia recente del nostro paese. Scompare con lui un eroe della Resistenza e un costruttore del miracolo economico italiano, e vorrei dire che scompare con lui un grande servitore del paese. Gozaba de tanto prestigio que fue la única figura de la historia del petróleo en tener un entierro con honores de Estado. Su muerte marcó el final de la época heroica de la industria petrolera italiana. Su historia comenzó en las peores condiciones posibles durante los duros días de posguerra. Italia era un país derrotado y asolado, cuya economía dependía esencialmente de Estados Unidos. Sin recursos ni industria propia, tuvo que confiar en las petroleras para su abastecimiento. La
Ajib, una pequeña empresa creada por los fascistas, era el único contrapoder frente a la hegemonía de las grandes. Nadie creía en su futuro, excepto Mattei, que aceptó dirigirla. Sería el punto de partida de sus futuras luchas. Su objetivo era crear una compañía estatal para frenar el monopolio. Lo hizo en 1953 cuando fundó y se convirtió en presidente de la ENI, Oficina Nacional Italiana de Hidrocarburos, controlada totalmente por el Estado. En cuanto asumió su cargo, pudo demostrar cuáles eran sus planes. Decidió nacionalizar un depósito de gas del norte del país. Estados Unidos vio el peligro de la situación, por lo que intentó oponerse a través de su embajadora Lucy Booth, basándose en la libre competencia. Pero todo fue en vano. Mattei, aprovechando su influencia dentro de la democracia cristiana y su prestigio como antifascista, hizo que se aprobara una ley que impedía que Italia cayera en manos de las grandes compañías angloamericanas. A partir de ese momento tuvo libertad de acción para dar rienda suelta a sus ambiciones. Durante los años siguientes envió a sus equipos a buscar nuevos yacimientos en los países del sur para que Italia tuviera un suministro independiente. Era un humanista cristiano que permaneció fiel a sus modestos orígenes, y sus compromisos con los países del tercer mundo estaban basados en el respeto y la ayuda. Fue el caso de Nigeria y Egipto. En 1955 ofreció un contrato de asociación a la Compañía Nacional Egipcia, mucho más ventajoso que los antiguos de concesión impuestos por las grandes petroleras. 2 años después adoptó la misma estrategia en Irán, lo que provocó la furia norteamericana, ya que ellos habían impuesto su ley en la región desde la caída de Mossadegh. El embajador americano llegó a aconsejar al Shah de Irán que no aceptara ese tipo de acuerdo. Aunque el Shah estaba muy agradecido a su benefactor, no pudo soportar tal interferencia en un asunto nacional y abrió la puerta de Irán a la ENI. En 1960, Mattei dio un paso hacia la independencia energética, iniciando una serie de negociaciones para comprar crudo y gas a los rusos a través de Alexei Kosygin, viceprimer ministro del gobierno de Khrushchev. En aquel momento la URSS volvía a ser un gran país productor, proporcionando el 15% de la producción mundial. Los rusos, satisfechos por entrar en el mercado occidental, propusieron ventajosos contratos a la ENI. En plena Guerra Fría, los norteamericanos lo recibieron como una bofetada. Para ellos, Mattei era un traidor que había vendido al mundo libre tratando con comunistas y, lo que es más, había entrado en sucia competencia con las grandes petroleras, ya que compraba producto crudo y no refinado, como era la norma hasta entonces. Sin embargo, para Mattei representaba el medio para hacer realidad su gran sueño: dar una industria petroquímica a la ENI y a Italia, con un personal técnico de la mayor cualificación en Europa. Tardó menos de 10 años en lograr el milagro italiano. Recreando la lucha de David contra Goliat, Mattei sentó las bases del profundo cambio que experimentaría el mundo del petróleo a partir de los años 60. El comienzo de la OPEP. En el duro contexto de la Guerra Fría de principios de los 50, la ideología marxista prevalecía en los países del sur que luchaban por su independencia. El líder de la Cuba revolucionaria se convertiría en modelo de los movimientos guerrilleros de Sudamérica, mientras las potencias coloniales europeas se enfrentaban a guerras de independencia en sus colonias de ultramar. Los líderes de 24 países africanos y asiáticos, países no alineados, como se les llamaba, se reunieron en la conferencia de Bandung en 1955. Allí cristalizó su deseo político de autodeterminación y el sueño de financiar su propia economía. En medio de un explosivo contexto internacional, Shell y British Petroleum, seguidas rápidamente por otras petroleras, decidieron unilateralmente reducir el ya bajo precio de compra del crudo en un 9% debido a la superproducción. Esta decisión provocó la ira de los países productores del sur, ya que el petróleo era su principal fuente de riqueza.
Dos hombres liderarían la lucha que poco a poco minaría el poder de las grandes petroleras. Pérez Alfonso, ministro de Energía venezolano, bien considerado por los líderes del petróleo de los países árabes, y su homólogo saudí, Abdalá Tariki, nacionalista radical, al que los norteamericanos llamaban el Jeque Rojo. Tariki y Pérez Alfonso se pusieron de acuerdo en negarse a bajar el precio del petróleo. A la inversa, los beneficios de los países productores tenían que aumentar porque eran injustamente bajos. Una vez que quedó claro el objetivo, en el primer Congreso Árabe de El Cairo, al que Pérez Alfonso se autoinvitó a pesar de no ser árabe, se lanzó un mensaje. Durante ese congreso y fuera de él se hicieron reuniones secretas. ¿Por qué secretas? Porque en esa época estos países tenían miedo de los países occidentales y de la presión de las empresas petroleras que habían enviado representantes al Congreso para supervisar las reuniones entre los diferentes estados. Estos dos hombres organizaron reuniones secretas a las que también asistieron iraquíes y cubaitíes. Allí decidieron firmar el Pacto de Maadi, llamado así por el lugar donde se firmó, un enclave turístico de Egipto. Allí se comprometieron a reaccionar si el precio del petróleo volvía a bajar. Las grandes compañías no se tomaron en serio estas advertencias. El 10 de septiembre de 1960, un año después de la reunión secreta de Maadi, los representantes de los países que firmaron el pacto, Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, se volvieron a reunir en Bagdad. Tras 4 días de tormentosas conversaciones, los delegados finalmente accedieron a crear una asociación cuyo objetivo sería defender sus intereses comunes. Se llamaría OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. La principal tarea de los países miembros sería, y sigue siendo, decidir un precio de venta común para su petróleo. En Occidente se ignoró, despreció o mostró escepticismo ante la creación de la OPEP. El Washington Post escribió que la OPEP era un conglomerado belicoso de emiratos, cancilleres y repúblicas bananeras. Y en cuanto a los círculos petroleros, predijo que tardarían solo unos meses en disgregarse. Sin embargo, más de 40 años después de su creación, la OPEP sigue siendo una de las grandes protagonistas de la escena internacional. Durante los años 60 y 70, a los 5 países fundadores, Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait, se unieron otros 6, Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia y Túnez. Los 11 dominaban el mercado. Representaban el 54% de la producción mundial, el 70% de las reservas conocidas y el 85% de las exportaciones. A pesar de la increíble fuerza que representaba la OPEP en la economía mundial, en los 10 primeros años de existencia no pudo deshacerse de las grandes petroleras. En este contexto de absoluta dominación, Pérez Alfonso y Abdalá Tariki, los dos fundadores de la OPEP, pagarían caro su espíritu de independencia. Tariki sería el primero en 1962. Tariki era un radical y tenía fama de antiamericano, porque quería conseguir una mayor proporción del valor económico del petróleo para su país. No sabemos qué papel tuvo en que le despidieran, pero terminaron cesándole. El jeque Yamani, que era tan inteligente como su predecesor, pero mucho más tranquilo que Tariki, fue nombrado ministro del petróleo. El jeque Yamani, el hombre de la eterna sonrisa, era un experto abogado y astuto diplomático.
Durante 20 años fue la figura clave de la OPEP. Siempre he creído en la evolución, no en la revolución. No se puede nacionalizar el precio del petróleo así como así, a no ser que se tenga la mano de obra y la capacidad para hacerlo. Nosotros no la teníamos. Yo pretendí conseguir una propiedad gradual de nuestros recursos petrolíferos. En 1963, Pérez Alfonso, decepcionado de ver a la OPEP perder el tiempo en intrigas de palacio, cuando él pensaba que se dedicaría a la emancipación del tercer mundo, dimitió solo un año después de que fuera depuesto su amigo Tariki. Alfonso decidió actuar desde fuera de la OPEP y convertirse en su conciencia mientras luchaba por el medio ambiente y el ahorro de energía. Nacionalismo petrolero. Durante los años 60 se agravó el conflicto norte-sur. En tal contexto, el petróleo se convirtió en una apuesta con gran valor económico y político. 3 países árabes de la OPEP, Argelia, Libia e Irak, iban a constituir la vanguardia de futuros conflictos. Al contrario que Arabia Saudí e Irán, vistos como marionetas en manos del enemigo imperialista americano, tenían una ideología revolucionaria y sus líderes, Boumedienne, Gaddafi y Saddam Hussein, odiaban visceralmente a Occidente. Su determinación despertó a la OPEP de su letargo. Argelia, un recién llegado a la OPEP en 1969, lideró esta cruzada del petróleo. Contrariamente a otros países de la OPEP, Argelia había conseguido su independencia por la fuerza de las armas en 1962, tras una dura guerra de 7 años contra Francia. Para este país recién liberado, su fervor revolucionario era un valor en alza, que Argelia decidió dedicar al petróleo sahariano, su mayor riqueza. La aventura argelina había empezado en 1952, 2 años antes de que comenzara la rebelión, cuando el país aún era colonia francesa. De acuerdo con la política francesa colonial de explotación, unos cuantos geólogos afirmaron que en el Sáhara argelino había petróleo, a pesar del escepticismo de expertos mundiales. Era una apuesta arriesgada, ya que las condiciones meteorológicas eran extremas y la zona, más grande que Francia, estaba desierta y carecía de infraestructuras e instalaciones adecuadas. Tras 4 años de infructuosas perforaciones, el 16 de junio de 1956, el esfuerzo dio sus frutos. Surgió petróleo de una perforación a 3.000 metros de profundidad en Hassi Messaoud. La bolsa de gas de Hassi R'Mel fue descubierta poco tiempo después. Con estos 2 gigantescos yacimientos, Francia se unía a los países productores. La prensa celebró esta explotación y una repentina fiebre del oro se extendió entre la población francesa. Incluso el general de Gaulle llamó la atención haciendo una visita al yacimiento de Hassi Messaoud. En 1960, mientras el conflicto argelino quedaba empantanado, el Sáhara empezaba a suministrar petróleo y gas a Francia. Entonces comenzaron las negociaciones secretas entre el gobierno francés y el gobierno revolucionario provisional argelino. El petróleo sahariano provocó fuertes discusiones. El final de la guerra se retrasó al menos un año con la firma del acuerdo de Evian en 1962. El acuerdo de Evian fue un compromiso entre ambas posiciones. Por un lado, los argelinos, que defendían la soberanía de sus recursos naturales, porque pertenecían al subsuelo argelino, al Sáhara argelino. Y por otra parte, los franceses, que sabían de la importancia de estos recursos petrolíferos y que querían, si no un uso exclusivo, dada la competencia del momento, sí al menos un uso directo de él. Era el principio de los años 60, cuando el consumo de petróleo se disparaba a nivel mundial y la producción podía satisfacer la demanda. En aquel momento no había problema.
Había muchos yacimientos en todo el mundo. Oriente Medio, Libia y otros países se desarrollaron. El porcentaje de consumo de petróleo en el mundo se debía principalmente a la industria del automóvil, pero no exclusivamente. Los franceses queríamos tener una posición privilegiada, si no exclusiva. El acuerdo de Evian fue el resultado de este deseo. La creación de un sistema específico para el petróleo y el gas argelinos. Se puso en práctica una organización específica sahariana para el desarrollo y explotación común del petróleo del sur de Argelia. A pesar de estos acuerdos, las relaciones franco-argelinas fueron empeorando en los años posteriores a la independencia. Pero en la práctica, los yacimientos saharianos han seguido siendo enclaves franceses explotados por dos compañías, Total y Elf Aquitania, dueña del 90% de las acciones. Aunque se creó una compañía nacional, Sonatrach, los argelinos no pudieron controlarla solos durante los primeros años y acusaron a los franceses de dejarles solo las migajas de la inmensa riqueza. La tensión aumentó cuando el coronel Boumedienne, un intransigente de la Guerra de Liberación con profundos sentimientos antifranceses, dio un golpe en 1965. La amenaza de nacionalización de las compañías francesas era cada vez más creíble. Tenemos que situar el problema de la nacionalización en el contexto adecuado. A principios de los años 70, cuando seguía habiendo problemas de liberación nacional y de derecho al crecimiento económico, la gente empezó a cuestionar las relaciones internacionales a nivel económico, el derecho de los países del tercer mundo, también reunidos en diferentes asociaciones, y al crecimiento económico. Este derecho significaba estar en contra de los que estaban en el poder. A las compañías extranjeras no les gustaba. Y desde luego, mucho menos y especialmente a las francesas, porque tenían el 90% de las acciones. El enfrentamiento franco-argelino terminó abruptamente el 24 de febrero de 1971 cuando Boumedienne, siguiendo el consejo del futuro presidente de Argelia, Bouteflika, rompió las conversaciones con los representantes franceses y por primera vez en la historia de la OPEP se atrevió a imponer una decisión unilateral soberana a estos poderosos interlocutores. يسرني أن أعلن وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. هذه القرارات اللي كنت أنوي الإعلان عليها باسم مجلس الثورة وباسم الحكومة وباسم الشعب الجزائري بهذه المناسبة. El joven presidente Gaddafi, vecino libio de Boumedienne, también era coronel y revolucionario de la línea dura. Fue el primero en verse afectado por la agitación argelina. Solo tenía 31 años cuando tomó el poder tras derrocar al rey Idris con un golpe militar 3 años antes, en septiembre de 1969. Había heredado petróleo del rey y quería usarlo como impulsor de su revolución. Solo necesitaba tener a las compañías americanas independientes bajo control. Se habían estado aprovechando de la arcaica realeza que había controlado el país los últimos 10 años. Llevaban desde los años 50 en el país, desde el principio de la explotación petrolífera, y en 1962 Libia se unió a la OPEP y se convirtió rápidamente en uno de sus mayores productores.
En aquel momento el reino libio era un paraíso petrolífero de las compañías independientes americanas, tanto que el asesor de petróleo del presidente Nixon había dicho: se puede confiar en el régimen del rey Idris porque está corrupto. Todo cambió cuando Gaddafi llegó al poder. En 1970 creó una compañía de petróleo nacional para controlar la distribución doméstica y después firmó acuerdos de cooperación con la URSS. Las petroleras americanas entendieron la amenaza que esto suponía, ya que sabían que Gaddafi no dudaría en retirarles las concesiones, aunque eso significara pedir ayuda técnica a la URSS. Siguiendo el consejo de Boumediene, Gaddafi reunió a los presidentes de las compañías americanas para negociar con ellos el precio del crudo. Como dijo Walter Levy, los vientos cambiantes de la industria petrolera libia se habían convertido en un huracán. El acuerdo de Trípoli del 2 de abril de 1971 puso fin a esta crisis. Contra todo pronóstico, Gaddafi, apoyado por los líderes de la OPEP, garantizó un aumento de un 30% en el precio del barril. En 1972, un año después de la victoria de Gaddafi, llegó el turno de Irak de experimentar la fiebre del nacionalismo petrolero. El país estaba regido por el partido Baas, cuyo sueño era aunar panarabismo y socialismo. La compañía de petróleo iraquí, llamada la Vieja Señora de Londres, fundada 50 años antes bajo el protectorado británico, estaba en decadencia. Había sufrido una derrota cuando el general Qasim estableció una república, terminando así con la monarquía instaurada por los ingleses. En 1965, Qasim respondió a la política de desinversiones de la compañía iraquí, retirando el 99,5% de la superficie de la concesión, dejándoles solo las zonas ya explotadas. 7 años después, en 1972, Saddam Hussein, el hombre que le derrotó y ocupó su lugar, lideraba la última lucha por la nacionalización. Aunque en aquel momento solo era vicepresidente, tenía plenos poderes. Como sus colegas Boumediene y Gaddafi, Saddam Hussein era joven e inexperto, pero era también un temido estratega y un político astuto. Antes de iniciar ninguna acción, quiso asegurarse de que contaba con el apoyo de la URSS e hizo una visita de Estado al Kremlin. Los soviéticos querían apartar a Irak de la influencia occidental y le aseguraron apoyo total para sus planes. También le ofrecieron ayuda técnica si la necesitaba. En junio de 1972, fortalecido por esta promesa, Irak impuso brutalmente la nacionalización de la compañía iraquí de petróleo. Los magnates ingleses y americanos tuvieron que irse y fueron sustituidos por técnicos soviéticos. En apenas 16 meses, 3 miembros de la OPEP habían logrado debilitar el poder de las grandes petroleras, controlando una parte al menos de su producción. Esta victoria fue más terrible aún para los países industrializados, ya que cada vez dependían más de la OPEP. En este contexto, todas las regiones petrolíferas eran un polvorín. Un año después, la guerra del Yom Kippur provocaba la primera crisis del petróleo.
representantes al Congreso para supervisar las reuniones entre los diferentes estados. Estos dos hombres organizaron reuniones secretas a las que también asistieron iraquíes y cuvaitíes. Allí decidieron firmar el Pacto de Maadi, llamado así por el lugar donde se firmó, un enclave turístico de Egipto. Allí se comprometieron a reaccionar si el precio del petróleo volvía a bajar. Las grandes compañías no se tomaron en serio estas advertencias. El 10 de septiembre de 1960, un año después de la reunión secreta de Maadi, los representantes de los países que firmaron el pacto, Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, se volvieron a reunir en Bagdad. Tras 4 días de tormentosas conversaciones, los delegados finalmente accedieron a crear una asociación cuyo objetivo sería defender sus intereses comunes. Se llamaría OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. La principal tarea de los países miembros sería, y sigue siendo, decidir un precio de venta común para su petróleo. En Occidente se ignoró, despreció o mostró escepticismo ante la creación de la OPEP. El Washington Post escribió que la OPEP era un conglomerado belicoso de emiratos, cancilleres y repúblicas bananeras. Y en cuanto a los círculos petroleros, predijo que tardarían solo unos meses en disgregarse. Sin embargo, más de 40 años después de su creación, la OPEP sigue siendo una de las grandes protagonistas de la escena internacional. Durante los años 60 y 70, a los 5 países fundadores, Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait, se unieron otros 6, Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia y Túnez. Los 11 dominaban el mercado. Representaban el 54% de la producción mundial, el 70% de las reservas conocidas y el 85% de las exportaciones. A pesar de la increíble fuerza que representaba la OPEP en la economía mundial, en los 10 primeros años de existencia no pudo deshacerse de las grandes petroleras. En este contexto de absoluta dominación, Pérez Alfonso y Abdalá Tariki, los 2 fundadores de la OPEP, pagarían caro su espíritu de independencia. Tariki sería el primero en 1962. Los dependientes del petróleo y los países productores del sur, donde empezaban a extenderse los movimientos nacionalistas, conocieron problemas económicos y políticos que empeorarían en las décadas siguientes. En Estados Unidos, ajeno a la recuperación de posguerra, la sociedad consumista se desarrolló libremente. Como resultado de esta despreocupada prosperidad, el número de vehículos en Norteamérica representaba el 80% del mundo en 1947. Aunque el país seguía siendo el mayor productor, consumidor y exportador de petróleo, algunos analistas comprendieron que las cosas estaban a punto de cambiar. Resultaba evidente que la demanda mundial de petróleo era superior a las reservas de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y Japón reconstruyeron su economía en base al oro negro. En ese mismo momento, el consumo norteamericano se disparó. El reconocimiento de esta creciente demanda y de que era posible encontrar petróleo extranjero en yacimientos mucho más grandes y con una producción más económica hizo que las compañías americanas y británicas intensificaran su búsqueda de nuevas fuentes en todo el mundo. La mancha de petróleo se extiende. En 1945, el Departamento de Estado norteamericano hizo un informe sobre el petróleo y Oriente Medio. En aquel momento, las compañías petrolíferas empezaban a advertir que Oriente Medio tenía mucho oro negro. Hasta ese momento, solo Estados Unidos y Rusia eran países productores.
El informe concluyó que controlar el petróleo de Oriente Medio serviría para ostentar el poder político y económico. Palabras textuales. Y no ha cambiado. En diciembre de 1945, este deseo político quedó expresado en la Conferencia de Yalta, que marcaría el destino del mundo para las décadas siguientes. A pesar de su deteriorada salud, el presidente Roosevelt se reunió en Port Said con Abdelaziz, que fundó el Reino de Arabia Saudí. En esta reunión firmaron el acuerdo Petróleo por Seguridad. Roosevelt le dijo a Aziz, su homólogo saudí: asegúrenos un acceso privilegiado al petróleo saudí y a cambio nosotros le garantizaremos seguridad contra ataques externos e internos. Fue lo que se llamó el paraguas americano. Convertirse en ministro de Industria, Pérez Alfonso consiguió su primera victoria al cuestionar los antiguos acuerdos de concesión impuestos por las petroleras y según los cuales el Estado solo recibía el 10% de los beneficios. Tras duras negociaciones, Pérez Alfonso obtuvo un gran aumento, el 50% en vez del 10% original, el famoso 50-50. Su éxito se convirtió en modelo de todos los países del sur que también quisieron mejorar sus beneficios. La tragedia de Mossadegh. En 1951, Irán siguió el ejemplo de Venezuela. Fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía de petróleo anglo-iraní, la antigua anglo-persa y actual BP, que había convertido el país en una colonia del oro negro desde principios del siglo XX. En esa época, Irán era una monarquía constitucional encabezada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un inexperto joven que bajo presión británica había sucedido a su padre en 1941. Todo empezó con un conflicto social. En marzo de 1951, mientras la anglo-iraní se negaba a satisfacer las exigencias de los trabajadores, comenzó una huelga que paralizó la región de Abadán, la enorme terminal de petróleo iraní, que se extendió rápidamente por todo el país. La élite nacionalista iraní, sin equivalente en ningún país vecino de Oriente Medio, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Estaba liderada por un carismático miembro de la oposición, el doctor Mossadegh. Había ejercido la medicina y su oratoria era bien conocida entre sus colegas de la Asamblea Nacional. El gobierno se vio obligado a dimitir en medio de este periodo de agitación e inflexibilidad de las petroleras hacia las exigencias de los trabajadores. El 26 de abril de 1951, el Parlamento pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno. En la cresta de su popularidad, Mossadegh presentó un proyecto de ley a los miembros del Parlamento que autorizaría la inmediata nacionalización de la anglo-iraní. Se aprobó 3 días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró: el objetivo de esta nacionalización es llevar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo y asegurar la paz en el mundo. La noticia cayó como una bomba en la prensa internacional. Las cancillerías de Occidente y la plana mayor de las petroleras se mostraban indignadas. ¿Se habría vuelto tan loco Mossadegh para atacar los intereses de la sacrosanta anglo-iraní? La anglo-iraní operaba en el suroeste de Irán y había establecido una gran presencia en la zona. Había convertido a Abadán en un... Nos introducimos en la economía de los países desarrollados porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Con este tipo de discursos, Pérez Alfonso pronto se convirtió en la bestia negra de las petroleras, que le apodaron el señor de la guerrilla. En 1948, un año después de convertirse en ministro de Industria, Pérez Alfonso consiguió su primera victoria al cuestionar los antiguos acuerdos de concesión impuestos por las petroleras y según los cuales el Estado solo recibía el 10% de los beneficios. Tras duras negociaciones, Pérez Alfonso obtuvo un gran aumento, el 50% en vez del 10% original, el famoso 50-50. Su éxito se convirtió en modelo de todos los países del sur
que también quisieron mejorar sus beneficios. La tragedia de Mossadegh. En 1951, Irán siguió el ejemplo de Venezuela. Fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía de petróleo anglo-iraní, la antigua anglo-persa y actual BP, que había convertido el país en una colonia del oro negro desde principios del siglo XX. En esa época Irán era una monarquía constitucional encabezada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un inexperto joven que bajo presión británica había sucedido a su padre en 1941. Todo empezó con un conflicto social. En marzo de 1951, mientras la anglo-iraní se negaba a satisfacer las exigencias de los trabajadores, comenzó una huelga que paralizó la región de Abadán, la enorme terminal de petróleo iraní, que se extendió rápidamente por todo el país. La élite nacionalista iraní, sin equivalente en ningún país vecino de Oriente Medio, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Estaba liderada por un carismático miembro de la oposición, el doctor Mossadegh. Había ejercido la medicina y su oratoria era bien conocida entre sus colegas de la Asamblea Nacional. El gobierno se vio obligado a dimitir en medio de este periodo de agitación e inflexibilidad de las petroleras hacia las exigencias de los trabajadores. El 26 de abril de 1951, el Parlamento pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno. En la cresta de su popularidad, Mossadegh presentó un proyecto de ley a los miembros del Parlamento que autorizaría la inmediata nacionalización de la anglo-iraní. Se aprobó 3 días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró: "El objetivo de esta nacionalización es llevar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo y asegurar la paz en el mundo". Graban en Francia, son las actuales BP o ESO. Estaban muy bien representadas, tenían una buena red de distribución y sobre todo eran un grupo de presión. Ejercían una enorme presión, por lo que Francia necesitaba homólogos con poder para no ser engullida por esas petroleras, cuya reputación no fue muy buena en el periodo de entreguerras y empeoró después. Tras la guerra se tomaron medidas para luchar contra el grupo de presión angloamericano. La antigua compañía francesa, antepasada de la Elf Aquitania, vio crecer su capital y la reconstrucción de la refinería se convirtió en un deber nacional. La política del petróleo francesa era original porque era liberal y estatal al mismo tiempo. Esas dos tendencias la hacían coherente. La política francesa, en cambio, era diferente y original, y además tenía un claro objetivo. Consistía en no depender de las petroleras y de las grandes compañías internacionales. En la década posterior a la guerra, Italia experimentó una fuerte expansión económica gracias a una potente industria del automóvil y al establecimiento de una industria petrolera estatal. Su historia estuvo marcada por la fuerte personalidad de su iniciador, Enrico Mattei, un hombre con un destino brillante pero trágico. 27 de octubre 1962, accidente aereo. Un aereo è caduto. A bordo v'erano 3 uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Sono profondamente angosciato di questa tragedia. Scompare con Enrico Mattei un grande protagonista delle vicende politiche ed economiche della storia recente del nostro paese. Scompare con lui un eroe della Resistenza e un costruttore del miracolo economico italiano, e vorrei dire che scompare con lui un grande servitore del paese. Gozaba de tanto prestigio que fue la única figura de la historia del petróleo en tener un entierro con honores de Estado. Su muerte marcó el final de la época heroica de la industria petrolera italiana.
Su historia comenzó en las peores condiciones posibles durante los duros días de posguerra. Italia era un país derrotado y pero en la práctica los yacimientos saharianos han seguido siendo enclaves franceses explotados por dos compañías, Total y Elf Aquitania, dueña del 90% de las acciones. Aunque se creó una compañía nacional, Sonatrach, los argelinos no pudieron controlarla solos durante los primeros años y acusaron a los franceses de dejarles solo las migajas de la inmensa riqueza. La tensión aumentó cuando el coronel Boumedienne, un intransigente de la Guerra de Liberación con profundos sentimientos antifranceses, dio un golpe en 1965. La amenaza de nacionalización de las compañías francesas era cada vez más creíble. Tenemos que situar el problema de la nacionalización en el contexto adecuado. A principios de los años 70, cuando seguía habiendo problemas de liberación nacional y de derecho al crecimiento económico, la gente empezó a cuestionar las relaciones internacionales a nivel económico, el derecho de los países del tercer mundo, también reunidos en diferentes asociaciones, y al crecimiento económico. Este derecho significaba estar en contra de los que estaban en el poder. A las compañías extranjeras no les gustaba. Y desde luego, mucho menos y especialmente a las francesas, porque tenían el 90% de las acciones. El enfrentamiento franco-argelino terminó abruptamente el 24 de febrero de 1971 cuando Boumedienne, siguiendo el consejo del futuro presidente de Argelia, Bouteflika, rompió las conversaciones con los representantes franceses y por primera vez en la historia de la OPEP se atrevió a imponer una decisión unilateral soberana a estos poderosos interlocutores. يسرني أن أعلن وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. هذه القرارات اللي كنت أنوي الإعلان عليها باسم مجلس الثورة وباسم الحكومة وباسم الشعب الجزائري بهذه المناسبة. La guerra a Italia experimentó una fuerte expansión económica gracias a una potente industria del automóvil y al establecimiento de una industria petrolera estatal. Su historia estuvo marcada por la fuerte personalidad de su iniciador, Enrico Mattei, un hombre con un destino brillante pero trágico. 27 de octubre 1962, accidente aereo. Un aereo è caduto. A bordo v'erano 3 uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Sono profondamente angosciato di questa tragedia. Scompare con Enrico Mattei un grande protagonista delle vicende politiche ed economiche della storia recente del nostro paese. Scompare con lui un eroe della Resistenza e un costruttore del miracolo economico italiano, e vorrei dire che scompare con lui un grande servitore del paese. Gozaba de tanto prestigio que fue la única figura de la historia del petróleo en tener un entierro con honores de Estado. Su muerte marcó el final de la época heroica de la industria petrolera italiana. Su historia comenzó en las peores condiciones posibles durante los duros días de posguerra. Italia era un país derrotado y asolado, cuya economía dependía esencialmente de Estados Unidos. Sin recursos ni industria propia, tuvo que confiar en las petroleras para su abastecimiento. La AGIP, una pequeña empresa creada por los fascistas, era el único contrapoder frente a la hegemonía de las grandes. Nadie creía en su futuro, excepto Mattei,
que aceptó dirigirla. Sería el punto de partida de sus futuras luchas. Su objetivo era crear una compañía estatal para frenar el monopolio. Lo hizo en 1953 cuando fundó y se convirtió en presidente de la ENI, Oficina Nacional Italiana de Hidrocarburos, controlada totalmente por el Estado. En cuanto asumió su cargo, pudo demostrar cuáles eran sus planes. Decidió nacionalizar un depósito de gas del norte del país. Estados Unidos vio el peligro de la situación, por lo que intentó oponerse a través de su embajadora Lucy Booth, basándose en la libre competencia. Pero todo fue en vano. Mattei, aprovechando su influencia dentro de la democracia cristiana y su prestigio como antifascista, hizo que se aprobara una ley que impedía que Italia cayera en manos de las grandes compañías angloamericanas. A partir de ese momento tuvo libertad de acción. Venezuela iba a tener un papel importante en el despertar del nacionalismo petrolero. Junto con México, es uno de los países productores más antiguos de Latinoamérica. En 1910, a pesar de los indios, la naturaleza y el clima, las grandes petroleras angloamericanas como Shell y Standard Oil enviaron a sus prospectores a buscar zonas ricas en oro negro. Tras unos comienzos poco fructíferos, en los años 20 se hicieron varios descubrimientos seguidos, especialmente en la cuenca del Maracaibo. Sangrientos caudillos corruptos, marionetas en manos de las petroleras, se hicieron con el poder en sucesivos golpes de Estado. La situación terminó tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del general Marcos Jiménez. Durante este periodo, las grandes petroleras extendieron sus actividades en Venezuela, que se convirtió en el primer país exportador de crudo a Estados Unidos. Para la mayoría de los venezolanos, las casas de los trabajadores del petróleo, construidas según modelos americanos, eran el escaparate de una prosperidad ilusoria, como demuestra este documental promocional que elogia la gloria de las petroleras. Eran como oasis en un país asolado por la pobreza. El del petróleo era dinero fácil, pero solo se beneficiaban unos cuantos líderes insensibles a la justicia social. En lo sucesivo provocó que descendieran cosechas y exportaciones en general. A principios de los años 30 hubo una migración en masa de las zonas agrarias, cuyas consecuencias siguen afectando hoy a los venezolanos. En 1947 Venezuela aprobó su democracia y surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era amigo y compañero del nuevo presidente de la República, Rómulo Betancourt, un político progresista que nombró a Alfonso ministro de Energía. Se habían conocido en la universidad cuando comenzaron las primeras huelgas de los trabajadores del petróleo en 1925, sofocadas con dureza. Pérez Alfonso apoyó la lucha de los trabajadores contra las petroleras y fue encarcelado con ellos. Desde esa época su sueño era transformar lo que llamaría la maldición del petróleo en un medio de promocionar su país y aquellos otros que pronto serían llamados del tercer mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse así. Alfonso consiguió su primera victoria al cuestionar los antiguos acuerdos de concesión impuestos por las petroleras y según los cuales el Estado solo recibía el 10% de los beneficios. Tras duras negociaciones, Pérez Alfonso obtuvo un gran aumento, el 50% en vez del 10% original, el famoso 50-50. Su éxito se convirtió en modelo de todos los países del sur que también quisieron mejorar sus beneficios. La tragedia de Mossadegh. En 1951, Irán siguió el ejemplo de Venezuela. Fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía de petróleo anglo-iraní, la antigua anglo-persa y actual BP, que había convertido el país en una colonia del oro negro desde principios del siglo XX.
En esa época Irán era una monarquía constitucional encabezada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un inexperto joven que bajo presión británica había sucedido a su padre en 1941. Todo empezó con un conflicto social. En marzo de 1951, mientras la anglo-iraní se negaba a satisfacer las exigencias de los trabajadores, comenzó una huelga que paralizó la región de Abadán, la enorme terminal de petróleo iraní, que se extendió rápidamente por todo el país. La élite nacionalista iraní, sin equivalente en ningún país vecino de Oriente Medio, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Estaba liderada por un carismático miembro de la oposición, el doctor Mossadegh. Había ejercido la medicina y su oratoria era bien conocida entre sus colegas de la Asamblea Nacional. El gobierno se vio obligado a dimitir en medio de este periodo de agitación e inflexibilidad de las petroleras hacia las exigencias de los trabajadores. El 26 de abril de 1951, el Parlamento pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno. En la cresta de su popularidad, Mossadegh presentó un proyecto de ley a los miembros del Parlamento que autorizaría la inmediata nacionalización de la anglo-iraní. Se aprobó 3 días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró: "El objetivo de esta nacionalización es llevar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo y asegurar la paz en el mundo". La noticia cayó como una bomba en la prensa internacional. Las cancillerías de Occidente y la plana mayor de las petroleras se mostraban indignadas. ¿Se habría vuelto tan loco Mossadegh para atacar los intereses de la sacrosanta anglo-iraní? La anglo-iraní operaba en el suroeste de Irán y había establecido una gran presencia en la zona. Había convertido a Abadán en una ciudad con todas las instalaciones. La compañía de petróleo iraquí, llamada la Vieja Señora de Londres, fundada 50 años antes bajo el protectorado británico, estaba en decadencia. Había sufrido una derrota cuando el general Qasim estableció una república, terminando así con la monarquía instaurada por los ingleses. En 1965, Qasim respondió a la política de desinversiones de la compañía iraquí, retirando el 99,5% de la superficie de la concesión, dejándoles solo las zonas ya explotadas. 7 años después, en 1972, Saddam Hussein, el hombre que le derrotó y ocupó su lugar, lideraba la última lucha por la nacionalización. Aunque en aquel momento solo era vicepresidente, tenía plenos poderes. Como sus colegas Boumediene y Gaddafi, Saddam Hussein era joven e inexperto, pero era también un temido estratega y un político astuto. Antes de iniciar ninguna acción, quiso asegurarse de que contaba con el apoyo de la URSS e hizo una visita de Estado al Kremlin. Los soviéticos querían apartar a Irak de la influencia occidental y le aseguraron apoyo total para sus planes. También le ofrecieron ayuda técnica si la necesitaba. En junio de 1972, fortalecido por esta promesa, Irak impuso brutalmente la nacionalización de la compañía iraquí de petróleo. Los magnates ingleses y americanos tuvieron que irse y fueron sustituidos por técnicos soviéticos. En apenas 16 meses, 3 miembros de la OPEP habían logrado debilitar el poder de las grandes petroleras, controlando una parte al menos de su producción. Esta victoria fue más terrible aún para los países industrializados, ya que cada vez dependían más de la OPEP. En este contexto, todas las regiones petrolíferas eran un polvorín. Un año después, la guerra del Yom Kippur provocaba la primera crisis del petróleo.
En ese mismo momento, el consumo norteamericano se disparó. El reconocimiento de esta creciente demanda y de que era posible encontrar petróleo extranjero en yacimientos mucho más grandes y con una producción más económica hizo que las compañías americanas y británicas intensificaran su búsqueda de nuevas fuentes en todo el mundo. La mancha de petróleo se extiende. En 1945, el Departamento de Estado norteamericano hizo un informe sobre el petróleo y Oriente Medio. En aquel momento, las compañías petrolíferas empezaban a advertir que Oriente Medio tenía mucho oro negro. Hasta ese momento, solo Estados Unidos y Rusia eran países productores. El informe concluyó que controlar el petróleo de Oriente Medio serviría para ostentar el poder político y económico. Palabras textuales, y no ha cambiado. En diciembre de 1945, este deseo político quedó expresado en la Conferencia de Yalta, que marcaría el destino del mundo para las décadas siguientes. A pesar de su deteriorada salud, el presidente Roosevelt se reunió en Port Said con Abdelaziz, que fundó el Reino de Arabia Saudí. En esta reunión firmaron el acuerdo Petróleo por Seguridad. Roosevelt le dijo a Aziz, su homólogo saudí: asegúrenos un acceso privilegiado al petróleo saudí y a cambio nosotros le garantizaremos seguridad contra ataques externos e internos. Fue lo que se llamó el paraguas americano. Los antecedentes de una alianza tan paradójica entre uno de los países feudales más arcaicos de la época y la democracia más poderosa y moderna del mundo datan de 20 años antes, cuando Ibn Saud, confiando en la fuerza de las espadas y el Corán, lideró a varias tribus nómadas belicosas y conquistó la Meca para crear el Reino de Arabia Saudí. Una anécdota sobre los tiempos heroicos de la explotación del petróleo resume la situación. En los años 20, un hombre extraño con un casco colonial y una sombrilla verde caminaba por la inmensidad del desierto de Arabia Saudí. Era el mayor Frank Holmes, un avispado ingeniero de minas neozelandés. Su objetivo era encontrar un raro espécimen de mariposa negra, una ingeniosa metáfora de lo que la riqueza del oro negro iba a suponer y que fue el primero en intuir. Prospectores a buscar zonas ricas en oro negro. Tras unos comienzos poco fructíferos, en los años 20 se hicieron varios descubrimientos seguidos, especialmente en la cuenca del Maracaibo. Sangrientos caudillos corruptos, marionetas en manos de las petroleras, se hicieron con el poder en sucesivos golpes de Estado. La situación terminó tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del general Marcos Jiménez. Durante este periodo, las grandes petroleras extendieron sus actividades en Venezuela, que se convirtió en el primer país exportador de crudo a Estados Unidos. Para la mayoría de los venezolanos, las casas de los trabajadores del petróleo, construidas según modelos americanos, eran el escaparate de una prosperidad ilusoria, como demuestra este documental promocional que elogia la gloria de las petroleras. Eran como oasis en un país asolado por la pobreza. El del petróleo era dinero fácil, pero solo se beneficiaban unos cuantos líderes insensibles a la justicia social. En lo sucesivo provocó que descendieran cosechas y exportaciones en general. A principios de los años 30 hubo una migración en masa de las zonas agrarias, cuyas consecuencias siguen afectando hoy a los venezolanos. En 1947 Venezuela aprobó su democracia y surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso.
Era amigo y compañero del nuevo presidente de la República, Rómulo Betancourt, un político progresista que nombró a Alfonso ministro de Energía. Se habían conocido en la universidad cuando comenzaron las primeras huelgas de los trabajadores del petróleo en 1925, sofocadas con dureza. Pérez Alfonso apoyó la lucha de los trabajadores contra las petroleras y fue encarcelado con ellos. Desde esa época su sueño era transformar lo que llamaría la maldición del petróleo en un medio de promocionar su país y aquellos otros que pronto serían llamados del tercer mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir, en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho.